¿Cuáles son los principales indicadores macroeconómicos y para qué sirven? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. Cuando hablamos de cómo miden los países o las naciones sus riquezas, hablamos de que ellos emplean en términos económicos indicadores macroeconómicos. Cuando hablamos o nos referimos a macroeconomía, estamos haciendo referencia a una parte de la economía que estudia los grandes retos o los grandes desafíos o los grandes entramados para poder hacer análisis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, México pues funciona como país, pero México está dentro de una región económica con Estados Unidos y Canadá. México está dentro de un continente que son todos los países del continente americano. A su vez, nuestro país, nuestra región, nuestro continente está dentro del mundo. Y pues todo esto redunda en diferentes aspectos de la vida económica pues de las naciones o los países, entonces hay diferentes indicadores. Es decir, los indicadores macroeconómicos miden el crecimiento y miden el desarrollo, y esto pues viene principalmente desde finales del siglo XIX y empezaron a popularizarse después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los indicadores macroeconómicos es el valor agregado. Se define como la diferencia que hay entre el precio en el que se venden las cosas y el costo real de producción. Por ejemplo, tal vez tú quieras unos zapatos, pero vamos a ver realmente, ¿no? O sea, cuánto costó hacer los zapatos y a cuánto te los venden. Cuando tú sacas el costo de zapatos, pues sacas el costo de la materia prima, de la máquina, de la electricidad, del personal, del traslado, hasta que los encuentras en la zapatería. Y tú llegas y pagas un valor final. ¿De acuerdo? Entonces, el valor agregado pues funciona muchas veces para esto, ¿no? También el valor agregado tiene dentro de sus márgenes de análisis una cosa importantísima que se conoce como el Producto Interno Bruto, o por sus siglas PIB, PIB. ¿De acuerdo? Entonces, el Producto Interno Bruto mide el crecimiento que tienen los países en un año fiscal. Por ejemplo, en el caso de México, desde el 1 de enero ya hasta el 31 de diciembre de un año en específico. ¿De acuerdo? Entonces, al cabo de ese año se mide cuánto crecimos como país a través de unas fórmulas y ya cada país puede decir cuánto creció. De esto los economistas hacen estimaciones. Por ejemplo, seguramente ustedes en las noticias, cuando miran la televisión, cuando escuchan la radio, cuando leen algo en redes, los políticos siempre son: este año tal país va a crecer al punto tantos por ciento. Ah, bueno, entonces ese punto tantos por ciento es una estimación del Producto Interno Bruto que va a tener ese país, y entonces permite pues conocer cuál es la evolución satisfactoria o cuáles son los desafíos o los retos de esa nación pues que tiene que enfrentar para corregir y que pueda crecer. Entre más crezca un país, pues es mucho mejor, porque significa que todos los ciudadanos tenemos pues los mínimos básicos que requerimos para poder vivir, ¿no? Hay otro tipo de indicadores, tal es el caso del Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto mide el crecimiento que tienen la inversión nacional. O sea, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto entran todas las empresas de la nacionalidad que sean, que estén asentadas en el país. Pero en el Producto Nacional Bruto únicamente entran o se contabilizan en la cuenta todas las empresas cuya inversión sea de ese país en específico. ¿De acuerdo? Entonces es otro indicador macroeconómico dentro del valor agregado. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, dentro del Producto Interno Bruto empiezan a jugar las exportaciones, es decir, los productos que mandamos de nuestro país a otros o que vendemos de nuestro país a otro país. Tal es el caso, por ejemplo, México es un gran exportador de cerveza, de tomate, de aguacate. Simplemente, por ejemplo, todos conocemos este caso, que en la época del Super Bowl en Estados Unidos para febrero, todo el aguacate, si no es que la gran totalidad del aguacate que se consume en Estados Unidos, pues es de origen mexicano. Es decir, los productores mexicanos nacionales se tienen que preparar con mucho tiempo de anticipación para poder hacer frente a esta venta al exterior. A eso se conoce como exportación, ¿no? Entre otros productos, ¿no? También, por ejemplo, dentro del valor agregado y de las cuentas y las fórmulas de los productos internos o los productos nacionales, entra el papel de las empresas. ¿De acuerdo? Porque las empresas son las que realmente están dentro del juego económico, las que dan empleo, las que pagan impuestos. También entra el papel del gobierno y el sector externo, es decir, qué condiciones o qué variables hay en el exterior para poder desarrollar pues cualquier tipo de actividad, ¿no? Bueno,
Hay otro tipo de indicador macroeconómico que se conoce como precios, ¿de acuerdo? Obviamente por los precios tú sabes que es algo que vas y pagas, ¿no? Pero ¿cómo se establecen los precios? Bueno, hay dentro de los indicadores macroeconómicos un apartado que dice que se debe llevar a cabo el registro de los precios a cómo se están vendiendo los principales bienes y servicios que se consumen en el país. A esto se conoce como canasta básica. Por ejemplo, en México, en cada región hay una canasta básica. Por ejemplo, ¿cuáles son los artículos mínimos indispensables que consumimos? Huevo, chile, tomate, cebolla, leche, arroz, frijol, aceite, electricidad, servicio de transporte, escuela, internet, ¿de acuerdo? Entonces, a esos productos y servicios se conoce como canasta básica y entonces pues cada uno de esos tiene un precio. Cuando aumentan de precio, ese aumento en el precio se conoce como inflación. Es decir, así como al igual que un globo, agarramos un globo, entonces cuando estamos inflando el globo, pues ese aumento en ese precio pues tiene ese efecto y por eso se conoce como inflación. En nuestro país hay algo que se conoce como el Índice Nacional de Precios al Consumidor y entonces es una estadística que nos dice cuándo nuestra economía presenta alguna falla o cuándo presenta alguna fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando los precios se mantienen significa que hay estabilidad, pero cuando el precio sube, baja y que no es lo mismo, pues está hablando de que hay algún desequilibrio o algún desajuste en la economía. También dentro de los indicadores macroeconómicos están los precios específicos. Los precios específicos podemos enlistar tres. El primero de ellos es el salario. El salario es el precio del trabajo. Es decir, tú realizas una tarea, realizas una actividad en la cual tú te estás capacitando, te capacitaron o eres especialista y entonces tú por cumplir un horario laboral pues vas a recibir una paga pues al final de la semana, cada 14 días, cada 15 días, a final de mes o una compensación al final de mes, una gratificación, es decir, tú recibes un sueldo para poder satisfacer tus necesidades básicas y entonces el salario determina pues el ingreso de la población, ¿de acuerdo? Es decir, cuánto gano, cuánto puedo gastar. La segunda variable, por ejemplo, de la segunda categoría dentro de los indicadores macroeconómicos y de los precios específicos está el dinero. El dinero se determina por las tasas de interés. El interés pues es un incremento, es un valor, es un porcentaje adicional cuando nosotros realizamos alguna transacción. Entonces generalmente pues esto lo podemos ver en las operaciones bancarias. Tú tienes alguna compra que hacer, alguna necesidad, pagas con tu tarjeta de crédito, es un dinero que no tienes en el momento, pero al paso de los días y de acuerdo a las tasas de interés, pues tú pagas un costo adicional por esa cantidad que tú utilizaste, ¿no? Y el concepto número 3 pues sería el dólar. Obviamente pues México tiene vecindad con los Estados Unidos, para bien o para mal, decía Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces depende cómo sea nuestra relación bilateral, pero puede jugar a favor o puede jugar en contra, ¿de acuerdo? Entonces el dólar, por ejemplo, es un factor determinante. Incluso, por ejemplo, el dólar es la moneda que a nivel internacional pues es utilizada para poder llevar a cabo las transacciones económicas transnacionales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros le vendemos aguacate a Europa o si le vendemos cervezas a Rusia o si le vendemos tomate a Venezuela, no sé qué sé yo, cualquier país, nos lo tienen que pagar a dólar, ¿de acuerdo? No al precio de nuestra moneda, ¿de acuerdo? Porque el dólar es desde hace mucho tiempo lo que se ha utilizado para hacer las transacciones económicas en el mercado global, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo en los Estados Unidos siempre nos han marcado, por ejemplo, esta tendencia y por eso nosotros vivimos en frontera, o para los que nos están viendo en un lugar que no es fronterizo, para quienes vivimos en frontera, pues siempre es como muy frecuente ver pues alguna casa de cambio donde tú puedes ir y comprar dólares o puedes ir a intercambiar tus dólares por pesos, ¿no? Son algunos de los indicadores macroeconómicos que son más frecuentemente utilizados para ver cuáles son los avances o los retos o los desafíos, los retrocesos de las economías. Para finalizar, es importante que los países, que los gobiernos de los países, que los políticos de los países conozcan este tipo de conceptos y de mediciones para que puedan hacer y realizar mejor su trabajo. Obviamente los gobiernos no son todólogos, no tienen toda la información, pero sí una de sus responsabilidades es de rodearse de las personas especialistas en los temas para que de una mejor forma o con mayor facilidad pues se puedan hacer los pronósticos económicos, las estimaciones económicas, el análisis socioeconómico, porque al final del día
quienes salimos perjudicados o beneficiados pues somos los ciudadanos, ¿no? Entonces estos indicadores o estos conceptos nos ayudan y ayudan a los economistas a ver qué tanto nos hace falta, cuáles son nuestras tareas pendientes y dónde tenemos que ir especializándonos y apretando tuercas o dónde hay que hacer correcciones para poder tener un mayor y mejor desempeño económico. Entonces, ¿qué son los indicadores económicos? ¿Cómo funcionan y para qué sirven? Creo que ya tienen ustedes una idea más general. Hasta la próxima.